Cristo ahí el reino de Dios? Pero obedeciendo sí. Pero ¿cómo Él expresa para Él que era la voluntad de Dios? Era una prioridad, porque ¿qué es la comida para nosotros? No, pero me refiero a la comida física. ¿Qué es para nosotros la comida? Es importante, es necesaria, es prioritaria, ¿sí o no? ¿Cómo sintió ahorita en el ayuno usted que necesitaba su cuerpo? ¿No es cierto que le estaba pidiendo la comida? ¿Sí o no? ¿No es cierto que en la mente tenía aquellos platos de comida, que esto y que el otro, porque su cuerpo se lo estaba pidiendo, ¿sí o no? No tanto eso, o sea, es porque el cuerpo necesita la comida, pues. Lo necesita. Su cuerpo necesita la comida, hermano. Pase un día que no es de ayuno, sin comer, ¿cómo lo pasa? Con dolor de cabeza, todo débil, ¿sí o no? Hasta el sábado todo tembleré que uno va. ¿Por qué? Porque la comida es necesaria. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Qué está diciendo? Que para Él era tan necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Así como la comida es importante para el cuerpo, la voluntad de Dios era necesaria para Cristo. Porque dice mi comida, o sea, Él en otras palabras expresó el reino mostrando su prioridad ante la soberanía de Dios, hermano. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se les olvida comer? ¿A quiénes se le ha olvidado comer algún día? A mí no. ¿Alguno ha dicho que pasó 5 días y dijo, se me ha comido a usted? Yo creo que todo se le puede olvidar cualquier cosa de un momento. ¿Verdad que sí? O sea, ¿verdad que a nadie se nos ha pasado, hermano, que hemos pasado días y de repente, de veras que se me olvidó comer? Ya llevo 5 días y ni me acordaba que necesitaba comer. A nadie le ha pasado así, ¿verdad? Pero ya en la tarde ya está que... Pero ya, ¿verdad que en el día ya está que o qué? ¿Sí o no? ¿Qué le está diciendo el estómago? Una comida. Eso le digo, pero fíjense, quiere decir que la comida es necesaria, es básica, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué a la iglesia a veces se le olvida hacer la voluntad de Dios? Porque a veces venimos y está en vivo. Ya llevo días sin orar. Se nos olvida orar. Se nos olvida leer las escrituras. Ayunar no digamos, hermano. Pero hermano, nosotros nos pasó estos días que ayunamos, pues, pero en nuestro corazón adoramos al Señor. Claro. Pero algo dulcito en la boca. Por supuesto. Por eso, pero eso No sentimos nada. Eso es porque estamos ahorita en ayuno. Pero cuando no es día de ayuno, ¿cuánto se les olvida comer? Ajá, sí. Exacto, cuando no está en ayuno es diferente porque sabe uno que está en ayuno, ¿verdad? Pero cuando no lo está, el hermano pide la comida. Entonces, cuando Cristo estaba diciendo que mi comida es que haga la voluntad del que me envió, Él está diciendo en otras palabras que es prioridad, es necesaria el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así expresó Cristo el reino de Dios. O sea, su necesidad era hacer siempre la voluntad del Padre, ¿no? La necesidad de la iglesia debe de ser siempre hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? No es la que nosotros nos imaginamos a veces. La voluntad del Padre es lo que dice su Escritura, es lo que dice su palabra. De su trabajo, compórtese, haga bien, haga su trabajo como tiene que ser. En la calle, compórtese como debe de ser. No ande haciendo cosas indebidas. En la casa, compórtese como debe de ser. Haga las cosas correctamente. Como hijos, sean obedientes. Como padres, dicen, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Me explico? O
sea, seamos conscientes, tampoco seamos consentidores de nuestros hijos, pues, porque tampoco se trata de eso, ¿verdad? Decía una vez una madre, en una oportunidad me contaba y me decía, es que mire, lo que pasa es que yo a mis hijas no les exijo que hagan nada en la casa, porque es que pobre, ya tenemos hijos que no tienen papá y que no sé qué, y por eso no les exijo. Y las hijas y la casa todo el día pasaba patas arriba. Y todos los fines de semana le tocaba a ella hacer todo, ¿verdad? Lavar trastes, imagínense el montón de trastes que tenía la semana. ¿Cómo estaban esos cuartos? ¿Cómo estaba de ropa, hermano? Todo eso. Y las hijas, bien gracias, no hacían nada. Porque ella decía que no era justo ponerle eso. O sea, es que también a veces nos sobrepasamos en ser consentidores. ¿Me explico? No, uno tiene que ser equilibrado, tampoco pues de dejarles todos los hijos, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero también enseñarles a que deben de ser responsables. Cuando mi esposa trabajaba, allá cuando estábamos en Montserrat, los sábados me tocaba a mí lavar toda la ropa, pero no crea que mano, ¿no? Lavadora. Le tocaba lavar toda la ropa, pero al final de lavar la ropa, yo siempre le decía a mis hijos, a ver, muchachos, vengan para acá, cada quien agarre su ropa, la tiende. Y cuando ya estaba tendido y ya estaba toda seca, llamaba, cada quien agarre su ropa, muchachos, y la va a guardar, la dobla de una vez y la guarda en su ropa. Cada uno su propia ropa. Y obviamente yo hacía la mía, pues, porque no crea que la mía me la doblaba, ¿verdad? Yo doblaba la mía y doblaba la de mi esposa, pues, porque ella no estaba, porque andaba trabajando. Entonces, hermano, pero les enseño a que ellos tienen que hacer cada quien su responsabilidad. En la casa cada uno teníamos una responsabilidad, unos tenían que barrer, otros tenían que limpiar la mesa, y así nos ha tocado también últimamente en todo esto. O sea, a veces nos toca que hacer tal cosa, por ejemplo la basura, a quien le toca la basura esta semana sacarla, y así, hermano, estamos en turnos, pues. ¿Me explico? Porque todos tenemos que aprender responsabilidad. Pero ¿cómo somos en casa? Somos aquellos maridos que dejamos que la mujer lo haga todo, que para eso es la mujer, para que esté en la cocina. Ella tiene que hacer todo, ¿verdad? No, tampoco. ¿Me explico? Hermano, perdón, pero vamos en los aldeas, los pobres, cuando hay la expresión, sí, es cierto. Hombre, porque los hombres que son hombres no son. No que yo voy a lavar trastes, no que yo voy a lavar mi ropa. Sí. ¿No? Es cierto, se da mucho eso en los pueblos. Ahora, pero es por la enseñanza y la idiosincrasia, se le llama eso, que les han enseñado. O sea, en otras palabras, es la enseñanza que han venido en esos pueblos. Ahora, por eso es que el reino de Dios viene y cambia todo ese estilo de vida. Por eso, hermano, es que la iglesia tiene que aprender a cambiar su estilo de vida y a vivir como establece el reino. Por eso se recuerda el pasaje cuando Cristo les decía, yo soy la luz del mundo, no solo estaba refiriéndose a decir yo soy luz, sino lo que él estaba dando a entender es que él era el ejemplo, el modelo de lo que debía de ser en el reino. ¿Me explico? Y eso es lo que la iglesia está llamada a enseñar que somos el modelo de cómo se debe vivir en el reino. Y eso se da porque, por ejemplo, en el área de Cobán, es un área que tiene mucho ese problema. Pero sin embargo, allá en Cobán, muchos de los pastores y hermanos de las iglesias que están en Misión Cristiana del Calvario han cambiado su actitud para con la mujer. De hecho, en un área de Cobán, las Verapaces se llama, es una hermana la que está dirigiendo el distrito. Y los pastores se someten a la autoridad de la hermana. Imagínense cuándo darse eso, pues, en un lugar como dice la hermana, porque es cierto, hay mucho machismo por la forma en que les enseñaron. Pero ¿qué pasó? El reino de Dios viene a transformar esas cosas. El reino de Dios viene a cambiar, tampoco a que el hombre ahora, ¿qué? Va a hacer todo, pues, sino hay un equilibrio en el reino. O sea, ya no se ve a la mujer como la que ella es la subyugada y que ella no tiene que hacer nada. No, es la que hace todo en la casa, no. Sino es diferente, hay un equilibrio. Cada quien asume sus propias responsabilidades en el reino de Dios. Todo eso es la expresión del reino. Por eso es que Cristo dice, para mí, mi comida es hacer la voluntad del que me dio. Ahora, ¿cómo la iglesia tiene que expresar el reino? Romanos 8:29, por favor.
Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Qué dice ahí en Romanos 8, 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, dice que a los que antes conoció, dice que los predestinó. Ahora, ¿para qué fue predestinada la iglesia? Ahí mismo lo dice en ese pasaje. ¿Para qué dice? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso fue predestinada la iglesia. Ahora, ¿qué implica o qué significa eso? Quiere decir que la iglesia fue predestinada para ser la expresión de Cristo. Usted y yo somos la expresión de Cristo. Usted y yo, hermano, cuando hablamos, somos la expresión de Cristo. Cuando actuamos, somos la expresión de Cristo. Por eso decía la hermana Inés, ¿verdad? O sea, ella está aprendiendo ahora a que al subir al bus, pues da buenos días al chofer y al ayudante y a todos los que están ahí, ¿va? Y cuando baja le da las gracias y los bendice, pues. ¿Por qué? Porque es la expresión de Cristo. O sea, la iglesia es la expresión de Cristo, hermano. O sea, en otras palabras, si el mundo quiere ver a Cristo, ¿a quién tiene que ver? A nosotros que somos la iglesia, ¿no? Porque nosotros somos la expresión de Cristo. Para eso fuimos predestinados. Eso es lo que dice la palabra. Y es lo que decíamos en Hebreos 1:3, ¿verdad? Que Cristo es la expresión exacta del carácter del Padre. Entonces dice acá que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero la imagen de su Hijo no solo tiene que ver cómo Él se vestía, sino o cómo él hablaba, sino más bien tiene que ver con su expresión de su naturaleza, cómo era Cristo. Mire, por ejemplo, con la mujer adúltera, cómo se comportó el Señor. ¿Será que fue áspero? ¿Fue así o fue sarcástico el Señor con la mujer? ¿O fue, qué, muy duro? ¿Cómo fue con ella? Fue compasivo, ¿sí o no? Fue compasivo, le dijo, mujer, ni no te condeno, pero vete y no peques más, pues. ¿Verdad? ¿Cómo fue con la mujer aquella, por ejemplo, que dice las escrituras que tenía 12 años con flujo de sangre? Cuando dice la palabra que ella vino y se arrastró y dijo si tan solo tocara el borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto dice que fue sana de su azote, fue sana de esa enfermedad que ella tenía. ¿Y cuál fue la expresión de Cristo hacia la mujer? Porque dice que cuando Él dijo, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Y dice que la mujer se sintió atemorizada. ¿Por qué? Porque, hermano, la ley establecía, la ley decía que una mujer que anduviese con flujo de sangre y tocase a un rabino, le tocaba morir. Quedaba inmundo el rabino. O sea, ella andaba inmunda, según la ley andaba inmunda. ¿Me explico? No podía tocar a nadie porque ella estaba inmunda. Y si tocaba, volvía inmundo lo que tocaba. Por eso es que en el tiempo de la ley, las mujeres cuando estaban, hermano, en su periodo menstrual, ni siquiera a la sinagoga podían ir. Era prohibido. ¿Por qué? Porque era inmundo lo que tocaban. Pero ¿cómo fue la expresión de Cristo, hermano, en ese momento? Sí. ¿Cómo fue la expresión de Cristo, hermano, con esa mujer? Porque viene el Señor y no la condenó, sino más bien le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ella esperaba porque ella esperaba de Cristo, esperaba una condenación. Ella esperaba que viniera y declarara que la apedrearan. Porque lo había tocado. Porque lo había tocado. Eso es lo que ella esperaba. Ella esperaba y dijo, ya me descubrió y ahora me van a apedrear. Por eso es que tenía temor. Por eso es que tenía temor.
Pero viene el Señor y más bien le dice, mujer, tu fe te ha salvado. O sea, vio una expresión diferente de Cristo, porque si hubiera sido uno de los rabinos o de los otros, o el sumo sacerdote, bien lo hubieran apedreado. ¿Cuántas veces en la iglesia, hermano, somos de la misma manera? Mire cuántas veces hay congregaciones, hermano, ¿qué pasa, por ejemplo, en las iglesias que son muy legalistas? ¿Qué pasa en las iglesias que son muy legalistas? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega una hermana con una mujer con pantalón a esa iglesia? Un poco escotado en la luz. ¿Cómo la ven? Es pecado. Pero ¿cómo la ven en la iglesia? Ya la ven diferente, ¿verdad? Uy, no, se escandalizan. Viene, por ejemplo, me recuerdo que una vez fueron unas muchachas a un bautizo de una iglesia porque se iba a bautizar un familiar de ellas. Y obviamente no eran creyentes, ¿verdad? Y aunque hubiesen sido, pues, pero bueno, iban con pantalón y bien pintadas. Y viene el predicador y empezó a tirar duro. Sí, dijo que esas mujeres parecen chorizo en tienda, que sí, que no sé cuánto, que esas mujeres que con pintura, que ya parecen la galería del diablo y que no sé qué, o sea, empezó, ¿no? Y es el lugar de que las personas se convierten, se Pues sí. Ahora, ¿por qué la iglesia es así? ¿Por qué la iglesia actúa de esa manera? Cristo no condenó a aquella mujer. Cuando la ley, si él lo hubiera hecho, estaba bajo ley. No sé si me va a entender. O sea, en otras palabras, podríamos decir, hubiera estado en lo correcto si la hubiera mandado a apedrear. No sé si me va a entender. Porque la ley lo establecía, pues. Pero no, el Señor no se dejó llevar de acuerdo a lo que la ley decía, sino Él se dejó llevar de acuerdo a la expresión del reino. ¿Por qué? Porque Él estaba expresando el carácter mismo del Padre. Entonces la iglesia tiene que ser la expresión exacta del carácter de Cristo en sus acciones. A veces la iglesia no actúa, no expresa misericordia a los demás, hermano. Un hermano falla y ya le damos duro, ¿verdad? No, hermano, expresemos misericordia. Expresemos el carácter de Cristo para con esa persona. No juzguemos, no critiquemos, no condenemos a las personas, hermano, sino más bien vayamos y corrijamos, como decíamos anoche, corregir las deficiencias. Pero corregir, decíamos, no es regañar, porque lo que hacemos a veces nosotros es regañar, ¿verdad? Le damos una regañada al hermano que lo dejamos puro perrito comprado, ¿verdad? Exacto, pero porque corregir no es regañar, hermano, no es venir, a ver, hermano, venga para acá, mire, usted es una aquí, es una allá, porque mire, lo que está haciendo eso no es de Dios, eso es del diablo, y al infierno va a ir a parar, o sea, lo regañamos, hermano. Cuando no es así, sino es corregir, es llevarlo a que entienda y que se ubique en la posición correcta y llevarlo, hermano, a que se desarrolle. Si el hermano, por ejemplo, solo un ejemplo, supongamos que lo vimos, ¿qué? Supongamos que un día vimos un hermano echándose una suchera, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Acercarse a él y decirle, hermano, venga para acá, mire, quiero platicar con usted. Y hablarle, hermano, y expresarle y mostrarle lo que las escrituras dicen, cómo debe de ser su expresión y que eso ya no es del reino de Dios. Y llevarlo, hermano, a un crecimiento, llevarlo a un desarrollo, mostrarle y ver por qué razón él está tomando esa acción y llevarlo, hermano, a que crea en el Señor como debe de ser. ¿Me voy a entender? Pastor, una pregunta. Pero si me toca a mí corregir, dedicar a una persona de otra congregación. Bueno, ya de otra congregación es diferente porque ahí tendremos que ver realmente el entendimiento que tiene. No sé si me va a entender, o sea, porque no tienen el entendimiento, y no lo digo con vanidad, pero es la realidad, no tienen el entendimiento que Dios nos está dando a nosotros. Ahora, sí los debemos ubicar de acuerdo a las escrituras. Mire, hermano, las escrituras dice esto. Ahora, si el hermano dice, mire, que no, porque ¿qué puedo hacer? yo tengo un dilema. Ajá.
he oído la conversación de dos personas de dos congregaciones diferentes. Ajá, La conversación a mi criterio no es correcta. claro. Primero porque ya no tenemos que decir palabras feas, Sí. porque aparte es palabras obscenas, eso ya es otra cosa. Pero malas palabras ya no las debemos de decir. Bueno, yo no, yo desde que Claro. se me hizo la hora a mí, ya no sé malas palabras. Y lo que ayer anoche analizando eso, el Señor me llevó a Santiago, capítulo 2, respecto a la ley. Y yo decía, Señor, ¿será que yo se lo tengo que decir? Pues sí, porque la escritura eso dice, sí, mire hermano, oiga, mire lo que dice la Biblia, esto y esto, y esto es lo que Dios quiere decir. Ya el hermano entenderá lo que Dios le está dando. Lo que yo le contaba el caso, no sé si les conté el caso de la persona que yo conozco, que es un tramitador. ¿Ya? Él fue cristiano. ¿Ya? Y ahora pues dejó del Señor, pero a mí el Señor me habló de que tenía que acercarme a Él y darle ciertos textos. Y textos de los que tenemos nosotros. Entonces ese día yo me le acerqué y yo le dije, mire hermano, venga para acá, quiero hablar con usted. Primero pues platiqué con él sobre asuntos de contabilidad, ¿verdad? Pero no fue gran cosa, pues solo así medio para introducir, me dijo, ¿verdad? Y entonces ahí le dije, mire hermano, fíjese que a mí Dios me habló de usted. ¿Y qué le dijo? Pues mire, me dijo que me diera estos textos, léelos y que el Señor habla de eso. Desde esa vez, cuando lo llamo, ¿qué tal hermano? ¿Cómo le va? Antes no me decía hermano. ¿Ves? Entonces que Dios hizo la obra, pues, de alguna manera, algo habló al Señor a su vida ahí. Y no es del Calvario, es de otra misión. Pero sí, o sea, si la escritura va, enseñe la escritura lo que dice va. Ahora, ¿qué dice ahí Romanos 12:2? Romanos 12:2. 12:2. Capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice ahí en Romanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, fíjense, ¿qué les está diciendo Dios a esta iglesia? Les dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Estaban conformados, o sea, estaban haciendo las cosas con la forma del mundo. En otras palabras, esta iglesia tenía una expresión, pero la expresión de las costumbres de este siglo, las costumbres de este mundo. Ellos estaban expresando, pero no el reino, sino el reino de Dios. Estaban expresando el reino de las tinieblas porque estaban conformados, o sea, estaban con la forma de este mundo, hermanos. Y por eso ese es el problema de la falta de expresar del reino de Dios, de la iglesia. Es porque la iglesia se ha metido mucho en la expresión de este mundo, hermano. El mundo actúa de esta manera, la iglesia también. El mundo miente, la iglesia miente. El mundo ¿qué? Es vanidoso, la iglesia es vanidosa. El mundo, ¿qué más? Es orgulloso, la iglesia también es orgullosa. El mundo hace las cosas a medias, la iglesia también hace las cosas a medias. ¿Qué reino está expresando? El de las tinieblas. Mientras que el reino de Dios es diferente. Ahora viene Dios y les dice a esta iglesia, no se conformen a este siglo. En otras palabras, no expresen las acciones y las actitudes de este mundo, sino ustedes tienen que expresar el reino de Dios. Vayamos allá a Levíticos, por favor, 18 y verso 2. Levítico capítulo 18, verso 2. Mire lo que el Señor le dice al pueblo de Israel acá. Capítulo 18, verso número 2. Levítico capítulo 18, verso 2. Mire lo que el Señor le dice aquí al pueblo de Israel. Y lo que Dios nos está hablando a nosotros hoy a través de esta palabra. ¿Ya lo tienen? Levítico 18, oiga lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, pero oiga esto, vuestro Dios.
¿Por qué Dios le habla al pueblo de Israel y le dice vuestro Dios? Yo soy Jehová vuestro Dios. Y no solo les dice yo soy Jehová el Dios, sino les dice vuestro Dios. Porque Israel, en primer lugar, tenía que entender quién era Dios para ellos. Dios ahora es el que gobierna sus vidas. Y ahora Dios nos dice a nosotros como iglesia, yo soy Jehová vuestro Dios, porque es Él el que gobierna ahora sobre nosotros. Pero oigan lo que sigue diciendo, verso 3. Miren lo que les dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dice, mis ordenanzas, dice el verso 4, pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, Jehová, y nuevamente le dice, vuestro Dios. ¿Qué les está diciendo Dios entonces de aquí? Les está diciendo, ustedes no tienen que expresar las costumbres de donde salieron, de Egipto. Pero tampoco ustedes tienen que dejarse influenciar y expresar las acciones y las actitudes del lugar a donde van. Sino que ustedes, les dice, tienen que hacer y expresar lo que yo les estoy ordenando, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Me voy a entender? Era lo que le estaba pasando a la iglesia de Roma. Cuando Dios les dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no expresen las acciones ni las actitudes, ni el estilo de vida, ni la manera de ser de este mundo. Sino ustedes tienen que expresar el reino de Dios. Porque a eso Dios nos ha llamado, a expresar su reino. Ahí en Juan capítulo 15, verso 2. Juan capítulo 15, verso 2. Dice de esta manera. Juan 15, 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Dice que lo va a quitar. Pero todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, la expresión del reino de Dios en la iglesia tiene que ver, o se tiene que mostrar con producir los frutos adecuados que el reino de Dios demanda. La expresión del reino para la iglesia tiene que ver con eso, con realmente producir los frutos, pero los frutos del reino de Dios adecuados, pero los que el reino de Dios demanda. Porque dice aquí que el que dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice que lo va a limpiar para que lleve más fruto. Pero el que no lleva fruto es el que no expresa el fruto del reino de Dios. ¿Me explico? Pero el que lleva fruto, el que está expresando, el que tiene las expresiones del reino, dice la palabra que Dios lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que exprese más ese fruto del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el fruto del cual Dios nos está hablando? Es lo que dice en Gálatas. Es el mismo carácter de Cristo cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice contra tales cosas no hay ley. Pero no está hablando de frutos, está hablando de fruto, es uno solo. Ah, es que yo tengo amor usted, pero paciencia no tengo. No, entonces no tiene el fruto del Espíritu Santo. Ah, yo tengo gozo, pero templanza sí me falta. No tiene el fruto, porque el fruto es todo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Y esa es la expresión del reino de Dios. Y eso fue lo que expresó Cristo. Por eso le digo, porque tenemos que entender el reino. El reino no es conforme a este mundo. El problema de la iglesia de Roma era eso. Ellos entendían el reino de Dios, pero lo entendían conforme a este siglo, y por eso es que ellos se habían conformado a este siglo, hermano. La iglesia viene y dice, que yo tengo amor, pero está pensando en el amor que el mundo muestra. Un amor condicional, un amor en el que si tú me amas, yo te amo, y si no me amas, pues también te las vas a ver conmigo. ¿Ya? No, es el amor del reino de Dios. Ya, yo tengo paciencia, pero eso sí, no me vas a
seguir porque tiene un límite mi paciencia, dice. No, esa es la paciencia del mundo, no la del reino de Dios. Porque la del reino de Dios no tiene límites. ¿Me explico? Ahora, ahí siempre en Juan, pero en el 14:10, por favor. Capítulo 14, verso 10. Juan capítulo 14, verso 10. ¿Qué dice? Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí está el problema, hermano, que a veces no es el Padre el que está haciendo las obras, sino es mi propia fuerza, mi propio esfuerzo, es por mi propia cuenta, y por eso es que nos cuesta, pues. Pero ¿qué dijo Cristo aquí? El que mora en mí, Él es el que hace las obras. En otras palabras, la expresión del reino tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser natural la expresión del reino, hermanos. No es forzado, no es aquello de que Dios dice que hay que tener paciencia, pero tener paciencia. Y me está costando. Qué difícil, ¿sí? Hoy tuve paciencia, pero mañana ya no. No, la expresión del reino es natural. ¿Por qué? Porque el que mora en mí, ese es el que hace las obras. El que mora en usted, ese es el que hace las obras, hermano. ¿Y quién es el que mora en usted y en mí? Es el Padre, es Cristo, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, como bien decía hermana Anita, tenemos que llenarnos constantemente del Espíritu Santo. Porque el que mora en mí, ese es el que hace las obras. Por eso es que la expresión del reino es natural, no es forzado. Porque para muchos, cuando el reino de Dios es forzado, por eso es que solo se comportan bien cuando están en la iglesia, pero cuando no están en la iglesia, actúan como quieren. Exacto. Mire, Daniel, por ejemplo, y sus compañeros, ellos fueron llevados a otro reino, ¿sí o no? No estaban en su país, por decirlo de esta manera. Y pudieron haber dicho, aquí estamos en otro lugar, ustedes aquí hagamos lo que queramos y nadie nos está viendo allá de Israel. Pero ¿qué dijeron ellos? Sino al contrario, ellos vinieron y expresaron quiénes eran. Ellos se comportaron como lo que eran, aún en otro reino. No estaban, por decirlo, solo por decir de esta manera, no estaban en la iglesia, en el templo, y ahí sí se comportaban bien, pero allá afuera se comportaban de otra manera, ¿no? Ellos donde estuvieran siempre mostraban y evidenciaban lo que eran. Y eso es la expresión natural del reino de Dios en la iglesia. Donde quiera que usted esté, tiene que expresar el reino de Dios naturalmente. ¿Me explico? Naturalmente. Donde usted esté. Donde usted vaya. Y déjenme decir esto, lo que le hagan, usted tiene que expresar el reino de Dios. ¿La tratan mal? Pues usted bendiga. Con una sonrisa, déle las gracias y dígale, qué bendición para mí ha sido usted. No, pues sí, esa es la expresión del reino, ¿sí o no? Es que me reí porque Ana me dijo esa parte, ¿verdad? ¿Eso es literal o es espiritual? Sí. No, es literal. No, yo por favor voy a poner la otra me dijo, le dije, tú no entiendes eso mismo, pero no vas a entender. Ay, tía, me dijo, tú siempre me dices cosas que lo voy a entender. Porque es cierto, ¿no? O sea, es la realidad. Por eso le digo, o sea, sonríe y dele gloria a Dios, ¿verdad? Ayer nos quería compartir algo y entonces yo le dije, ay Señor, haz con este patojo lo que hiciste con tu siervo Pablo, que lo bote del caballo y que te
entendiste todo lo que Todo lo que dijeron. Pero es que no lo entendés y otra vez. Ah, bueno. Pero el viernes me dijo algo y yo le dije, a ver, él me dijo que él es creyente, pero no religioso. Entonces le dije, pues, ¿por qué no vas a la iglesia? Ese es el punto, que no, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Me dijo, yo no voy a debatir contigo eso, la palabra dice esto y esto. Le dije yo, bueno. Entonces, porque tú eres religioso, momento, yo no soy religioso, era que ahora ya no. Bueno, eso sí es cierto. Entonces me dijo, yo no entiendo, dice, pero si yo soy, porque yo creo en Dios. Bueno, le dije, si hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, y no puedes cambiar a la cosa. No, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Entonces él dice, pero si la Biblia dice que Dios es amor, me dijo, entonces me dijo, ¿por qué? Si creo en Él y me está diciendo demonio, no es eso, no dijo. Pues es que le dije, es porque creer y es una cosa, pero recibirlo en tu corazón es diferente. Bueno, pero después de todo me dijo, le dije, a ver, le dije, ¿Dios habla sí o no? Por medio de la Biblia se supone, no se supone, así es, le dije. Además le dije, Dios ya te habló a ti. ¿Por qué? O ya se te olvidó lo que te dijo a través del pastor. Sí, eso todavía me sigue impactando. Porque realmente caso sabía él mi vida, pues hay cosas que ni tú las sabías, me dijo, porque ¿quién lo sabía? Dios, le dije. Sí, me decía, ¿para qué te voy a negar? Porque solo Dios sabía, pero a mí me sigue impactando eso. Porque era Dios ¿qué hizo el pastor ahí para decirme? Es que el pastor no hizo nada. Simplemente Dios por su espíritu se lo reveló, la vida que tú has llevado. No, sí tengo que reconocer que en eso me elogiaste, me contestaste. Ahora, termino con este pasaje, Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. Y este es el cuidado que debemos de tener por lo que Dios nos ha dado. Somos responsables de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice ahí Mateo 21, 43? Y el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Porque Dios no es un Dios que Él invierte para perder, sino es un Dios que siempre va a invertir para ganar. Por eso dice acá, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. O sea, gente que verdaderamente exprese el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Gente que exprese el reino de Dios como debe de ser. Amén, hermanos. Ese es el llamado de Dios hoy para nosotros. Por eso el Señor dijo que este ayuno era un ayuno en donde Él iba a establecer su voluntad, pero también donde Él se iba a glorificar. Gloria al Señor. Voy a invitarle que se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos y empiece a orar conforme a lo que el Señor le habló en esta mañana. Y dele gracias por lo que Él es, porque en su grande amor y en su grande misericordia, Él nos ha permitido ser parte de su reino. Nos ha llamado para ser parte de ese reino glorioso, pero también un reino en donde hay lineamientos que hay que cumplir. Un reino que somos llamados a expresar
Somos llamados a expresar la naturaleza misma de Dios en nuestra vida y expresar la imagen misma de Cristo a todas las naciones. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido escogidos. No a expresar nuestras propias ideas, no a expresar nuestra propia naturaleza, sino la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre, la naturaleza misma. Dice que Cristo era la expresión exacta del carácter de Dios. Y la iglesia tenemos que ser la expresión exacta de la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Eso no es un eslogan, eso no es tampoco solo un decir, sino es la verdad expresada en la palabra de Dios para nosotros. Padre, te damos gracias por lo hermoso y lo grande que tú eres. Te damos gracias, bendito Padre, por lo que tú, Señor, has estado revelando, has estado mostrando, Señor, en nuestra vida, por la manera en que te has estado manifestando, Señor, a nosotros, y de cómo, Padre, has estado glorificando tu nombre, Padre, en estos 3 días de ayuno que hemos tenido, Señor. 3 días en donde tu gloria, Señor, ha sido real y verdadera, Padre. 3 días, Señor, en donde tu voluntad se ha estado estableciendo, Señor, en nosotros. En donde tú te has estado glorificando, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. En donde has establecido tu poder, tu voluntad. Has establecido, Señor, tu carácter, tu reino, Señor, en nosotros, Padre. Es por eso que te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te exaltamos, Señor, porque has estado glorificándote y seguirás haciendo, Señor, conforme a tu voluntad en medio nuestro, Padre. Porque eres tú, Señor, el que se ha determinado a hacer las cosas, Señor, en medio de nosotros. Porque no es por voluntad humana, sino es por la misma voluntad del Padre expresado en nuestras vidas. Es por eso que te adoramos, es por eso que te bendecimos, es por eso que te glorificamos, amado Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por esa fidelidad tan grande, preciosa y hermosa que tú tienes. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Te glorificamos, Señor, y te adoramos en esta mañana, Padre. Y hoy, Señor eterno, venimos delante de ti para participar, Señor, en la cena del Señor en esta noche, en esta hora. Para participar, Señor, de hoy, Padre, de esa cena, la cual tú declaraste, Señor amado, que debíamos de hacer al finalizar, Padre, estos 3 días de ayuno. Es por eso que te damos gracias. Es por eso que te bendecimos. Y es por eso que te glorificamos, amado Señor. Gracias, bendito Padre, por lo hermoso que tú eres, por lo grande que tú eres, Señor, por lo glorioso y especial, Señor, que eres para nosotros. Gracias, bendito Padre.